Voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Nosotros estamos hablando acá en el curso de métodos numéricos de diferenciación e integración numérica. Ese es el primer tema que estamos cubriendo en el curso y ya hemos visto varias cosas. Ya vimos todo el tema de lo que es la diferenciación numérica, vimos los esquemas de discretización para la primera derivada, también vimos los esquemas de discretización para la segunda derivada, hicimos algunos ejercicios en Excel, en Visual, también construimos algo de código. Y la clase pasada arrancamos con lo que era la integración numérica. Específicamente vimos la deducción del caso cuando vamos a hallar la integral de una función aproximando punto a punto, digamos, cada segmento como una línea recta, es decir, un polinomio de orden 1. Y en ese caso, pues estábamos hablando de un f sub 1, entendiendo que era un polinomio de orden 1, y entonces que la aproximación entre dos puntos consecutivos pues era una línea recta, y que el área bajo la curva la íbamos a aproximar como el área del trapecio que se forma con esa línea recta. Vimos que si utilizábamos un solo segmento, la aproximación era muy mala, como se ve acá en la figura, pero en la medida que utilizábamos más y más segmentos, pues que la aproximación se hacía cada vez mejor, se hacía buena en la medida en que utilizábamos más y más segmentos. ¿Con qué vamos a continuar hoy? Hoy vamos a ver que esa no es la única manera de mejorar la solución. Resulta que si nosotros, lo adelanto por acá, que si nosotros queremos mejorar la solución, también tenemos una segunda alternativa, y es aumentar el orden del polinomio. Entonces, volviendo al ejercicio, al contexto de la clase pasada, ¿se acuerdan que si teníamos esta función azul y queríamos utilizar la regla del trapecio, entonces lo que hacíamos era poner una línea recta entre este y este punto, con un solo segmento? Entonces el área que nos quedaba era pues básicamente este de aquí para abajo, y que estábamos despreciando toda el área que está acá arriba. Entonces ahora imagínense lo siguiente, que yo en lugar de tirar una línea recta, lo que voy a hacer es poner un polinomio de orden 2, una parábola. Y esa parábola, pues aquí en la figura va a estar representada por esta línea negra punteada. Miren que esta solución es mucho mejor que la solución que es una línea recta. De ahí que si nosotros aumentamos el orden del polinomio, entonces también vamos a mejorar en gran medida la solución. Ya no estamos aproximando entre dos puntos como una línea recta, sino que vamos a tener entre estos dos puntos un polinomio de orden 2. Pero ahí surgen algunas complicaciones. Entonces vamos a verlo por acá geométricamente para que lo entendamos. Entonces, esta es la función seno que resolvimos la clase pasada con el método del trapecio. Si la aproximamos con un solo segmento, estaríamos despreciando todo esto. Pero miren, en el caso de, para esta misma función, entre estos mismos dos puntos, si trazamos una parábola entre los puntos A y B, miren cómo es de buena la aproximación. Si ven, la aproximación mejora un montón. Yo voy a acercar acá para que vean que en realidad hay dos curvas, porque no se alcanza a apreciar. La línea azul es la función original, que es la función seno, y esa curva más oscura, creo que es rojo, miren que es la aproximación de la parábola. No es exactamente igual, ahí hay una aproximación por, por parte de la parábola, pero miren que la aproximación es mucho, mucho, mucho mejor
que lo haría en el caso de la línea recta entre los dos puntos. Entonces, ya con esto vemos que si utilizamos un polinomio de orden superior, en este caso es particular un polinomio de orden 2, pues la solución mejora radicalmente. Pasar de esto, que desprecia todo esto, a esto, que está incluyendo la curvatura y es casi que la misma área, es una mejora sustancial, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para yo construir una parábola, no la puedo construir con dos puntos. Yo no puedo construir una parábola solamente con dos puntos. Tengo que tener al menos tres puntos para poder trazar una parábola a través de ella. Entonces miren que ahí nos surge este punto auxiliar que está en medio, que llamamos C, o podemos llamar con el nombre que queramos. Si nosotros arrancamos acá desde x0, entonces este será x1 y este será x2, ¿cierto? Pero miren que para construir el polinomio de orden 1 no necesitamos este punto, porque pues básicamente es trazar la línea de acá a acá, entre A y B. Para yo construir un polinomio de orden 1 necesito solamente dos puntos, A y B, pero en el caso de construir un polinomio de orden 2, como es el caso que estamos viendo gráficamente, entonces ahí ya necesitamos no dos puntos, sino tres. Y si fuéramos a trazar un polinomio de orden 3, necesitaríamos 4 puntos. Eso nos lleva a la generalización que si vamos a construir un polinomio de orden n, entonces necesitaremos n más 1 puntos para poder construirlo. Entonces, eso es la primera complicación, que pues vamos a necesitar más puntos para poder construir nuestro polinomio. La segunda complicación es que al trabajar con un polinomio de orden superior, pues la integral que hay que hacer también se complica un poquito, queda más compleja, ¿no? Es más fácil integrar un polinomio de orden 1 que uno de orden 2. Ustedes dirán, pues que integrar también un polinomio de orden 2 no es difícil, eso se puede hacer sin ningún problema. Pero van a ver ahorita en la parte de la demostración que la fórmula queda un tanto más compleja, no realmente mucho, un poquito más. Entonces, esto debe quedar bien claro, que miren que en este caso, que vamos a tratar de aproximar esa solución del área bajo la curva de una función, ya no como una línea recta, un polinomio de orden 1, sino como una parábola, polinomio de orden 2, miren que es mucho mejor, pero requiere más puntos, ¿cierto? Requiere más puntos. Eso mismo podemos ver, por ejemplo, en este caso. Si yo trazo para esta otra función con la regla del trapecio de un solo segmento, miren que me está sobreestimando la integral en toda esta parte que está entre la línea roja y la curva azul. Todo esto me lo está sobreestimando, es decir, me está dando más de la cuenta. Pero si yo tiro, por ejemplo, una parábola, miren que ahí ya lo que me sobreestima es mucho menor. Sería esto, y aquí me está subestimando. Entonces puede que se compensen incluso. De todas formas, si uno compara entre esta y esta, la de la parábola es mucho mejor, aunque el ajuste no sea tan bueno como en este caso. Miren que aquí, por la forma de la función, ajustaba muy bien, pero no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Y miren, en este caso, yo no puedo tirar una parábola para que me cumpla con estas dos curvaturas. Entonces, en el caso de yo utilizar una parábola con un solo segmento, miren que a veces tampoco funciona muy bien. Este es el vivo ejemplo de que una parábola no siempre ajusta tan supremamente bien como en este caso, para no llevarnos esa falsa impresión de que una parábola siempre va a ajustar tan bien. Miren que aquí no. Pero ¿qué hago yo? La misma estrategia que aplicamos en la clase pasada, aumento el número de segmentos. Bueno, si yo tiro una sola parábola entre A y B, me da así, pero si en lugar de tirar una sola, voy a tirar dos parábolas, esta primerita verde entre A y F y la segunda entre F y B, miren que ahora la aproximación me mejora un montón. Pero aquí ya tengo que construir dos parábolas, una aquí y otra acá. O sea que ya estamos intuyendo de que este método
que vamos a analizar, que utiliza un polinomio de segundo grado, cumple las mismas características que el que vimos la clase pasada, que era la regla del trapecio, que utilizaba una función de orden 1, es que al aumentar el número de segmentos, mejoramos la solución. ¿Sí ven? Con una sola, ¿cómo queda? La aproximación queda muy brusca, muy mala, pero si pasamos de un solo segmento a dos segmentos, ya la solución empieza a mejorar. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Podemos utilizar 4, 6, 8, 10, 12 segmentos. Y en la medida en que utilicemos más segmentos, la aproximación va a quedar mucho mejor. Entonces, ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo llegamos a eso? Matemáticamente. Geométricamente ahí se ve, pero matemáticamente, ¿cómo llegamos a eso? Y esa va a ser pues lo que vamos a discutir hoy y el método numérico que vamos a desarrollar más o menos de forma completa. Digo más o menos porque hay una demostración que es muy larga y la vamos a omitir. Bueno, entonces vamos a volver por acá. Eso es básicamente lo que estamos comentando acá. Si yo aumento el grado del polinomio que voy a utilizar para hacer la aproximación, mejoro la solución, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, aumentamos el orden del polinomio, pues resultan otras ecuaciones y otras reglas. La más famosa es, por ejemplo, la regla de Simpson de un tercio. Cuando ustedes les mencionen regla de Simpson de un tercio, eso quiere decir implícitamente que es un esquema de integración numérica que está utilizando un polinomio de orden 2 para hacer la aproximación en pares de segmentos. Eso es la interpretación. Regla de Simpson de un tercio. ¿En qué se basa? Vamos a utilizar un polinomio de orden 2 para hacer la aproximación de la integral del área bajo la curva. Entonces, partimos de esto. Miren aquí que tenemos que para aproximar esta que es la integral analítica, que es una función f de x cualquiera, vamos a usar un polinomio de orden 2. Entonces ya aquí viene la aproximación. Esto es una aproximación, ¿cierto? Que esa aproximación va a ser tan buena como el número de segmentos que yo tome. Yo tomo más y más segmentos, pues la aproximación va a ser mejor. Pero en este caso particular, para arrancar, vamos a considerar que vamos a trazar entre A y B, que es la integral completa, solo un segmento. Vamos a considerar solo un segmento inicialmente. Entonces voy a reemplazarlo por un polinomio de orden 2. Entonces ustedes me dirán, bueno, un polinomio de orden 2, por ejemplo, f de 2, yo lo puedo expresar como una parábola, ¿cierto? Entonces será a x al cuadrado más bx más c. Eso es la ecuación de una parábola. Pero así no me sirve. Así esta ecuación como está acá no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito un polinomio de orden 2 que esté expresado en términos de la función original y de los puntos donde yo la estoy evaluando. Miren que el problema con este polinomio es que yo no conozco A, ni conozco B, ni conozco C. Entonces, evaluar este polinomio implicaría un esfuerzo muy grande. Primero de conocer A, B y C, y luego ahí sí poder utilizarlo en la integral. Entonces, hay una forma alternativa de expresar este polinomio de orden 2, que no es así, sino que va a quedar este polinomio en términos de la función original. Porque la función original yo sí la conozco. Lo que no conozco es la integral. Y no la quiero hacer o no se puede hacer analíticamente, pero la función f de x como tal sí lo conozco. Entonces, esa visión alternativa del polinomio es esta que tengo acá. Miren que ahora este polinomio f de 2, que es un polinomio de orden 2, va a quedar en función, valga la redundancia, de la función original.
Y ahí uno dice, ¿y de dónde sale ese polinomio? Ese polinomio, ¿cómo hago yo para construir ese polinomio y de dónde resulta eso? Resulta que eso se conoce como un polinomio de Lagrange. Polinomio de Lagrange. Ese tema de los polinomios de Lagrange, si ustedes se fijan en la concertación de la evaluación, polinomios de Lagrange, va a ser un tema que vamos a ver posteriormente. Nosotros vamos a aprender a construir este tipo de polinomios de orden 1, orden 2, orden 3, orden n, para hacer interpolación. Por el momento, póngale un asterisco. Digan, ¿este polinomio de dónde resulta? No sabemos todavía, pero lo vamos a aprender posteriormente. Por ahora, ¿con qué nos quedamos? Con el hecho de que esta forma es conveniente de expresar un polinomio de orden 2 porque para expresar el polinomio estamos utilizando, lo estamos poniendo en términos de la función original, que sí conozco, y no constantes a, b y c que no conozco. Entonces, si yo reemplazo este polinomio acá, todo este, lo reemplazo acá y hago la integral, me va a dar algo, así como ustedes vieron la demostración que les monté en PDF en el Classroom, para el caso del polinomio de orden 1, que uno reemplazaba acá el polinomio de orden 1, al hacer la integral, daba algo. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Esta demostración de reemplazar este polinomio acá y hacer la integral requiere de algunos pasos, ¿cierto? Hay que hacer bastantes pasos en la manipulación algebraica. Entonces, por tanto, acá en la clase no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. De nuevo está el reto del que quiera reemplazar este polinomio acá y hacer la integral para llegar a la expresión que vamos a ver a continuación, lo puede hacer. Seguramente para los que nos gusta las matemáticas y hacer todas estas cosas, van a sacar un buen rato haciéndolo y pues será un momento muy agradable tomando cafecito pues y haciendo la demostración. Entonces, ¿a qué llegamos cuando yo reemplazo esto acá y hago la integral? Vamos a llegar a una expresión como esta. Miren que esta expresión que yo tengo acá, que se puede demostrar con los conocimientos que ustedes ya tienen de cálculo integral y una manipulación algebraica no muy compleja, van a llegar a esto, que vamos a aproximar la integral como h tercios de f de x0 más 4f de x1 más f de x2. Miren que aquí aparecen tres puntos. Aparecen tres puntos. Y es un solo segmento, ¿cierto? Esta es la aproximación de la integral para un solo segmento. Uno dirá que un solo segmento, pero en realidad ustedes me dicen hay tres puntos. Entonces volvemos a lo mismo que teníamos por acá. Si yo tengo esta integral entre A y B, yo necesito un punto auxiliar C para poder construir la parábola. Entonces acá los puntos van a ser respectivamente, este es x0, x1 y x2. Entonces miren que en realidad para aproximar la integral, esa integral que estamos viendo con la regla de Simpson de un tercio, entre A y B necesito otro punto en medio y esto me quedan ya no un solo segmento, sino que esto en realidad son dos segmentos. Tendría que bajar, voy a hacerlo por acá, quitarle un poquito el zoom a esto acá, así. Tendría por acá un segmento y dos segmentos. Pero miren que es la integral más básica entre A y B. Entonces, eso nos lleva a pensar de que cuando yo quiero aplicar la regla de Simpson, necesito mínimo dos segmentos. Y de ahí en adelante voy a utilizar pares de segmentos. Por ejemplo, si yo quiero aproximar esto, ya no
con una sola aproximación, sino que necesito, por ejemplo, dos segmentos, así como decir que voy a construir dos parábolas, una entre A y F y otra entre F y B. Sería esta parábola verde para la primera sección y esta parábola roja para la segunda. Pero miren que en realidad tengo un segmento, dos segmentos para la primera parábola y un segmento y dos segmentos para la segunda. Yo podría trazar esta línea hacia abajo e igual aquí podría trazar esta línea hacia abajo. Entonces me quedan 1, 2, 3 y 4 segmentos en realidad. Cuando solamente tenemos dos parábolas, tenemos esta parábola verde, una, y esta parábola roja, dos. Pero el número de segmentos, miren que es para construir la parábola verde necesito dos, la roja necesito otros dos y serían 4 segmentos en total. ¿Cierto? Entonces ahí vemos algo que es bien importante, que es que para construir, miren que esta es una aproximación básica entre x0 y x2 y necesito también el punto en el medio de los dos. Entonces, ¿qué va a hacer h? Va a ser la definición que teníamos de la clase pasada, que es la distancia entre dos puntos consecutivos. Entonces, h uno lo puede representar en cualquier caso, como por ejemplo, no con f, sino con x, x1 menos x0, o h será x2 menos x1. Miren que es la distancia consecutiva entre este y este, o este y este. Si yo quiero representar la distancia entre x2 y x0, pues serán 2h, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Es exactamente la misma definición que teníamos anteriormente, solo que esta vez ya tenemos un punto en el medio. Muy bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Recuerden que la demostración no la hicimos. La demostración no la hicimos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este es la regla de Simpson, pero acá tenemos una sola parábola para aproximar todo el intervalo. Entonces, una sola parábola a veces no nos sirve, como es el caso que veíamos por acá, que una parábola, una sola, esta parábola solita no nos sirve para aproximar esta integral de una forma efectiva, porque miren que hay por acá desprecia y por acá sobreestima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aumentar el número de aproximaciones para mejorar la solución. Este es en el caso de una sola parábola para el segmento total entre A y B. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos la clase pasada, que es para cada segmento pequeño vamos a utilizar esta misma regla y luego vamos a sumar término a término los términos semejantes para ver cómo nos queda. Esto es, miren que es exactamente la misma fórmula que teníamos antes, que h se calcula como b menos a sobre n. Ustedes se fijan en la regla del trapecio, se van a dar cuenta que es exactamente la misma definición de h, b menos a sobre n, donde n es el número de puntos o el número de segmentos, porque coinciden, porque arrancamos en cero, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a aproximar esa integral, pero con más segmentos, no solamente con dos como los tenemos acá, sino que vamos a utilizar 4, 6, 8 y en general n segmentos. A ver cómo queda esa regla de Simpson de un tercio. Entonces partimos de esto. Voy a volver a abrir este apuntador. Miren que esta es la función original, porque no tiene subíndice. Esta es la función. Entonces yo puedo partir esa función en subintervalos por las propiedades de la integral.
las integrales son aditivas, que uno lo puede entender como áreas bajo la curva. Yo puedo partir mi función en varios segmentos y pues a cada segmento hallar el área bajo la curva y luego sumarlas. Eso no tiene ningún problema. Entonces yo puedo hacer esto, hallar una integral, por ejemplo, entre x0 y x2 para mi función y sumársela así para cada uno de estos subintervalos. Miren algo bien importante. Partimos desde 0 y vamos a 2. Miren que no pasa, no ponemos x1. Entre x0 y x1 no. Entre x0 y x2. Porque implícitamente sabemos que para construir el polinomio de orden 2 necesitamos 3 puntos. x0, x1 y x2. Entonces por eso hacemos saltos de a 2. De 0 a 2, de 2 a 4 y después de n-2 hasta n. O sea, que sería en ese orden de ideas de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, hasta llegar al número de segmentos que queramos. Eso debe quedar bien acá, bien claro, de forma al menos visual, ¿cierto? Y que por qué hacemos el salto de 2 a 4, porque x3 queda implícito que lo necesitamos para poder construir la parábola que va a pasar por esos 3 puntos, ¿cierto? Porque para construir una parábola necesitamos mínimo 3 puntos. Si no tenemos 3 puntos, no podemos construir una parábola. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues básicamente es, en lugar de tener esto, yo voy a tener la aproximación. Yo voy a decir que cada una de estas i va a ser aproximadamente h tercios de f de x0, por ejemplo, en este caso, más, que era más o menos, esperen que a mí se me olvida, y todos son más 4 veces, el resto son iguales, listo. Entonces aquí vuelve y juega, será, y va a ser aproximadamente h tercios de f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Esto lo reemplazaremos entonces por este. ¿Cómo hacemos este? Pues en este caso, y va a ser aproximadamente h tercios. Miren que aquí ya estamos entre 2 y 4, entonces será f de x2 más 4 veces f de x3 más f de x4. ¿Cierto? Este sería para este sería para este, y así sucesivamente. Observen el reemplazo del xn que hacemos, el xi. Aquí es x0, x0. Aquí queda 4 veces el punto intermedio, que sería x1, y x2. Y entonces para el caso de este sería x2, que es el límite inferior. Aquí sería 4 veces el punto intermedio, que es x3, y x4, pues queda aquí al final f de x4. Y así vamos a hacer para cada uno de los segmentos, reemplazando los límites de la integral, aplicando este que es para una sola parábola, pero múltiples veces. Pues si hacemos eso, nos queda algo como esto. Que este primer término, por ejemplo, es para este segundo término es para este, y pues el último término será para el último término respectivamente. Entonces, observen qué podemos sacar ahí de factor común en ese caso, para simplificar esta expresión. Y vamos a señalar. Dime, ¿sí? El h tercio, ¿cierto? Todos tienen h tercios, es verdad. O sea que por acá podemos decir que h tercios es factor común. Y si sacamos h tercio como factor común, ya nos va a quedar la suma de todas las f de x0,
f de x1, de x2 y así sucesivamente. Entonces, observen algo también bien interesante, que en el caso, por ejemplo, de f de x0, queda tal cual. En el caso de f de x1, pues quedará 4f de x1. Pero miren, por ejemplo, este término. Se repite acá. Si ven, el último elemento del intervalo anterior se repite como primer elemento del intervalo siguiente. Y así lo mismo, si nosotros construimos el término para x4, x6, para la integral que está aquí implícita, que iría entre 4 y 6, ¿cierto? Si nosotros ponemos por acá una de las integrales que quedan intermedias sería entre x4 a x6 de lo mismo, f de x. Si nosotros construimos de esta misma manera, quedaría así, h tercios, que es el mismo factor común, quedaría f de x4 más 4 veces f de x5 más f de x6. Entonces miren que este último término que aparece aquí para el intervalo anterior se repite como primer término para el intervalo siguiente. Y eso va a ser común a todos los términos intermedios de la integral como de la aproximación. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar lo siguiente, que yo puedo aproximar esta integral de la siguiente manera, aproximadamente. Va a ser h tercios factor común y empiezo a utilizar esas deducciones que acabamos de hacer. Esta primera, me faltó aquí el paréntesis, queda tal cual, f de x0. Ahora, miren que todas las impares se multiplican por 4. Este es f de x1, f de x3, y sería f de x5, f de x7, f de x9. En el caso de que tengamos todos esos segmentos, van a estar multiplicados por 4. Entonces será aquí más 4 veces la sumatoria desde i igual a 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta n-1 de f de xy, ¿cierto? Donde i, miren que i es impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Para los pares tengo uno por acá y otro por acá. Entonces yo sumo este con este, me da 2 veces lo mismo. Entonces, más 2 veces la sumatoria desde i igual a 2, 4, 6 hasta n de f de xy. Entonces, los impares van multiplicados por 4 y los pares van multiplicados por 2. ¿Y por qué por 2? Porque el último elemento del intervalo anterior es el primer elemento del siguiente intervalo. Entonces, 1 y 2 veces, por eso aparece este 2 para los pares, y excepto para el último. El último no viene multiplicado por nada. Entonces ahí tenemos una expresión general para la regla de Simpson de un tercio. Si ven, es h tercios, el primero y el último vienen tal cual sin multiplicarse por nada, y los puntos intermedios, si son impares, los multiplicamos por 4, y si son pares, los multiplicamos por 2. Al hacer esta sumatoria, podemos aproximar la integral utilizando la regla de Simpson un tercio, ¿cierto? Cuando hablamos de regla de Simpson un tercio, es que estamos utilizando polinomios de orden 2 como aproximación de la función. Es básicamente eso desde, digamos, el conocimiento que uno debe tener de cómo funciona el método numérico. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Claros? Sí, profe, todo claro. Listo, entonces vamos a ver esto en la práctica, cómo se usa, pero no sin antes pues ver que la expresión queda de esa manera pues un poquito ya más bonita, porque eso a mano no queda pues tan claro.
Esta fórmula pues se ve complicada de usar, o podría llegar a verse complicada de usar, pero van a ver que realmente es muy sencilla de usar. En Excel es facilísimo implementar esto. En Visual pues va a tener uno que escribir un poquito de código, pero pues tampoco es que sea muy difícil de implementar. Después de todas las cosas que ustedes hicieron en algoritmos, ya van a ver pues que implementar este método numérico es realmente sencillo de hacerlo en Visual Basic. Entonces, esta es la regla de Simpson 1/3, y observen algo, que yo debo utilizar un número par de segmentos para implementar el método. Y eso es una de las restricciones que tiene este método. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, n igual a 5. Esto no se puede, está prohibido. Yo no puedo utilizar 5 segmentos para construir la regla de Simpson. Tengo que utilizar segmentos pares: 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no puedo utilizar segmentos impares? Y la respuesta viene desde una concepción geométrica, y es que para yo construir cada parábola necesito dos segmentos. Volvamos acá. Para construir cada parábola, yo para construir esta parábola verde necesito dos segmentos, uno que va entre A y D y otro que va entre D y F. Y así con cada parábola. Recuerden que este método se construye a partir de parábolas, de polinomios de orden 2. Entonces yo no puedo dejar una parábola incompleta. Entonces yo voy a tener que construir cierto número de parábolas. Entonces si yo tengo, por ejemplo, n igual a 4, eso quiere decir, no h, sino n, que me quedo como una h. N igual a 4, eso quiere decir que voy a tener dos parábolas. Si tengo n igual a 8, pues eso quiere decir que va a tener 4 parábolas, ¿cierto? Porque para cada parábola van a necesitar dos segmentos, pues es básicamente dividir entre 2 y me da el número de parábolas que va a tener. ¿Qué pasa si tengo n igual a 7? Pues que va a poder construir 3 parábolas completas y me sobra un segmento, y con un solo segmento no puedo construir una parábola. Entonces, por eso, de ahí es la razón fundamental de que el método de la regla de Simpson solamente funciona con números pares de segmentos. Si yo lo hago con un número impar de segmentos, él va a dar algo, pero ese algo va a ser una aproximación muy mala porque no lo estoy aplicando de la forma que es, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, esa regla de Simpson de 1/3 necesita un número par de segmentos. Miren que esa restricción no la tiene la regla del trapecio. La regla del trapecio puede ser un número par o un número impar de segmentos, no importa. Acá no, acá siempre debe ser un número par de segmentos. Muy bien, ya hecha esta aclaración, vamos a hacer este ejemplo. Es el mismo que hicimos la clase pasada, pues la misma función, pero ya vamos a aplicar el otro método numérico, que es este que estamos viendo hoy, que es un método numérico mejorado en el sentido de que estamos utilizando un polinomio ya no de orden 1, sino de orden 2 para hacer la aproximación, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor, porque capta la curvatura de la función a través de las parábolas, diferentes parábolas que se están construyendo. Entonces, vamos a hacerlo para un n igual a 4. Y ya ustedes pues lo pueden hacer para el n igual a 10, que no habrá ningún problema. Entonces vamos a abrir Excel para que lo construyamos. Y acá pues vamos a empezar a construir nuestra hoja de cálculo. Necesitamos primero los límites de la integral a y b. Vamos a necesitar el número de segmentos y finalmente pues vamos a calcular h. Y por acá vamos a tener n, xy y f de x y
y por acá vamos a construir cada una de las y por acá vamos a tener la integral. Igual que lo teníamos, igual que lo hicimos la clase pasada. Como van a ser 4 segmentos, será 1, 2, 3, 4 segmentos. Ahí necesitamos otro más. Aquí sería, empezamos en 0, 1, 2, 3 y 4. Los límites de esta integral van a ser entre punto 1 y pi menos punto 1. Entonces vamos a hacerlo. Aquí sería 0.1 y acá sería pi menos 0.1. Profe, qué pena lo interrumpí. Dime. Basado en esta regla de Simpson, es que Excel tiene fundamentado el ajuste polinomio para la... Digamos que uno puede hacer ajuste polinomial en Excel. Uno lo puede hacer, pero no es necesario, porque la regla de Simpson como tal, cuando nosotros hacemos esto está garantizando el ajuste polinomial directamente. Aquí ya se está haciendo el ajuste, porque miren que para nosotros llegar a esta regla de Simpson, llegamos a esto, y para nosotros llegar a esta es que hicimos la integral de el polinomio de orden 2 que se obtuvo con un polinomio de Lagrange, es decir, este. Y este polinomio ya está ajustado a esos puntos. Este polinomio es el polinomio que pasa por x0, x1 y x2. Ya eso lo vamos a demostrar después cuando veamos los polinomios de Lagrange, que precisamente son polinomios interpoladores. Un polinomio de Lagrange es un polinomio interpolador que pasa exactamente por los puntos que yo le diga, en este caso x0, x1 y x2. Entonces la interpolación se hizo desde acá, implícitamente, de forma matemática. Entonces ya no hay necesidad de estar pensando cómo hacer esa interpolación en Excel, porque ya matemáticamente está construida desde acá. Eso yo sé que hay ahí como un machetazo, por así decirlo, machetazo, porque este tema no lo hemos visto. Pero por eso le digo, póngale en asterisco esta ecuación y cuando lleguemos al tema de lo que es los polinomios de Lagrange, ya ustedes van a poder construir este polinomio sin ningún problema y van a decir, pero es que ve que sí, ese polinomio, claro, pasaba por todos los puntos y bueno, ya van a poder enlazar las ideas. Pero por ahora, pues nos toca dejarlo así como en puntos suspensivos porque no lo podemos demostrar con propiedad porque sería adelantarnos al tema que está posterior. Entonces, hay un salto de fe, por así decirlo, Carlos. ¿Cierto que eres Carlos? Creo que te reconozco la voz. Sí, señor, correcto. O sea, pero manejan como la misma ideología. Es que cuando lo estás explicando, se me hizo muy similar a ese ajuste que hace en Excel, como que maneja como la misma línea operativa, pues como para la gráfica. Exactamente, sino que acá digamos que es la interpolación o el ajuste al polinomio que hay implícito a través de este polinomio de Lagrange, que es precisamente su función. Este polinomio de Lagrange pasa exactamente a través de los puntos x0, x1 y x2, a través de esta construcción matemática. Bueno, profe, gracias. Con gusto, Carlos. Bueno, entonces volviendo a volver al problema, aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer el primer caso, cuando n vale 4 de esta integral. Recuerden que la solución analítica da 1.99. Esto ya la habíamos hecho la clase pasada, la integral analítica entre punto 1 y pi menos punto 1 de la función seno. Entonces, este va a ser nuestra referencia para saber si el método da muy bien o da muy mal, ¿cierto? La solución analítica. Al menos para esta función conocida. Habrán funciones que yo no sepa cuánto da analíticamente y me va a tocar quedarme solo con la solución numérica. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por ejemplo, ustedes me dirán, pero es que ¿qué función no se puede integrar? ¿Qué función será que no se puede integrar?
Y de hecho sí hay. Por ejemplo, y lo pueden intentar hacer, hagan esta integral. Pues les adelanto que no tiene solución, pero intenten. Por todos los métodos que ustedes conozcan del cálculo integral, intenten hacer esa integral y se van a dar cuenta que no, que la solución analítica no existe. E irónicamente, esa función es muy importante, porque se llama la función de error y se utiliza en estadística un montón. Entonces, de ahí la motivación a que mucha gente en el pasado haya intentado resolver este tipo de integrales de forma numérica. Y de ahí que nos hayan dejado este gran legado de todos estos métodos numéricos que estamos aprendiendo. ¿Cierto? No es en vano, no es en vano. Pero esta sí tiene solución analítica, la tenemos para poder, con fines académicos, de ver qué tan bien aproxima esos métodos numéricos de esa integral. Bueno, entonces, volviendo acá, n va a valer 4, ¿cierto? Porque así lo queremos nosotros. Si quisiéramos pondríamos el 10, un 20, un 50, lo que quisiéramos, pero vamos a hacer el ejemplo con 4 segmentos. Entonces ya podemos calcular h. H va a ser b menos a sobre n. Entonces ahí tenemos, voy a aproximar todos estos con el mismo número de decimal, le voy a poner 4 a cada uno, así, y acá entonces empezamos, x0 debe ser igual a, ¿cierto? X0, igual que en la regla del trapecio, x0 es a, y ya los siguientes puntos van a ser iguales al anterior más el paso, y este paso recuerden que lo fijan con F4, o manualmente le ponen los símbolos de moneda. Y ya esto lo puedo recorrer hacia abajo. Este paso es común a los dos métodos. El método del trapecio hacíamos exactamente lo mismo. Incluso este también. Aquí será básicamente evaluar la función en el punto. Seno del valor correspondiente a x, sí, x0, x1, x2, x3, x4. Es el seno, seno del valor. Y esta es la función, sea cual sea la función. Si es una función muy compleja, pues aquí va a quedar una expresión muy larga, pero pues en este caso es esta función seno. Y aquí recorremos. Aquí es donde va a cambiar todo, ¿cierto? Y donde vamos a aplicar la regla de Simpson, que nos dice que para el primero y último segmento, este y este, va a ser simplemente la función. Entonces yo digo igual a la función, tal cual, para el primero y para el último, es solamente la función. Ahora, para los puntos intermedios, yo tengo que multiplicar algunas veces por 2, algunas veces por 4. En el caso de los impares, voy a multiplicar por 4 y en el caso de los pares, voy a multiplicar por 2. Entonces, aquí, como son apenas 3 valores, uno podría hacerlo manual. Yo digo, este es igual a este por 4. Y ahí voy. Este es igual a este por 2, porque es par. Y finalmente este es igual a este por 4 de nuevo.
Y miren que lo hice manual. Este lo multiplico por 4 porque es impar. Este lo multiplico por 2 porque es par. Y este lo multiplico por 4 porque es impar. Pero esto no es práctico. ¿Saben por qué no? Porque si yo en lugar de tener 4 segmentos tengo 50, yo tendría que repetir esto ya no 3 veces, sino que lo tendría que repetir 48 veces. Y eso me toma mucho tiempo. Entonces lo vamos a hacer de una forma que sea más automático. A pesar de que apenas son 3, lo vamos a hacer automático. Entonces vamos a decir, sí, aquí está la función sí en Excel. Es el mismo if, then que utilizamos en Visual, pero aquí es una función. Entonces aquí decimos sí. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Es par. Mire que esto es otra función de Excel, que nos pregunta si un número es par o no. Entonces, ¿quién va a ser par o impar? N. Si este es par, entonces vamos a multiplicar esta expresión por 2. De lo contrario, multiplicamos la expresión por 4. Y ahí tenemos ya una función general que nos va a ir preguntando si n es par o no, y en la medida en que si es par o no, pues lo multiplica por 2 o por 4, en ese orden de ideas. Esto primero que pongo acá es en el caso verdadero, y lo segundo, miren que aquí incluso aparece valor si es verdadero, y lo que viene después es en el caso de que sea falso. Entonces, ¿es par este valor? Sí, entonces multiplíquelo por 2. ¿Es par este valor? No, entonces multiplíquelo por 4. Y ahí nos queda la expresión general en Excel. Ya ustedes en Visual están más que capacitados pues, para hacerlo, ¿cierto? Que sería con un condicional, un if. Un if. Muy bien, entonces si yo recorro esta función, perfectamente lo puedo hacer, ¿cierto? Miren que efectivamente aquí en los impares me está multiplicando por 4, punto 74 por 4 da esto, y los pares por 2, 1 por 2, 2, y este también vuelve y lo multiplica por 4. Pero ya es una forma automática, ¿cierto? Ya no es que yo entre a celda por celda y miro si es par o impar y lo estoy multiplicando, ya es algo que se hace de forma automática entre el segundo término hasta el término, hasta el penúltimo. Podrían ser muchos más, en el caso de que n sea grande. Profe, ¿me podría mostrar el equilíbrio? Esta. El XY. El XY. Por acá. Este. Fue la primera condición de la prueba es verdadera. Y luego falso. ¿Cómo, Jorge? ¿Me repites, porfa, que no te entendí? Perdón, profe, en la función sí es par, la primera es la verdadera y luego la falsa. Exactamente, sí. La primera es el valor si es verdadero y la segunda es si es falso. Muy bien, entonces miren que ya para yo hacer la integral, terminar de construir la integral va a ser Profe, me muestra h. por favor la de la altura. Es que a mí no me está dando igual. Esta, sí, mírala ahí. Recuerda que es b menos a sobre n. ¿Sobre n? ¿Por qué sobre n? Sobre n, porque si yo tomo b, le resto a, me da la longitud del intervalo.
y si lo divido entre el número de segmentos, me va a dar cuánto mide cada intervalo, para que lo miremos acá. Claramente te va a mostrar por acá. Digamos que al yo restar b menos a, aquí sería b menos a, este es b y este es a, entonces yo resto b menos a. Al restar b menos a me da esta distancia. Y si yo esa distancia la resto, la divido entre el número de segmentos, entre n, esto me va a dar cuánto mide cada segmento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, n vale 4, entonces si yo resto b menos a dividido 4, me va a dar que cada segmento va a ser, digamos, porque aquí hay también otros dos segmentos, me va a dar cuánto vale h. Mira que si yo divido esta distancia entre 4, que es n, me va a dar esta pequeña distancia que hay aquí. Cada una va a valer h, ¿cierto? Entonces, si yo resto b menos a, que serían los límites superior e inferior respectivamente, y lo divido entre el número de segmentos que deseo, que en este caso son 4, entonces esto me va a dar h, que sea 1, 2, 3, 4. 4 veces h, vuelve y me da el intervalo original, es decir, que n por h, pasando a multiplicar, n veces el tamaño del paso me da el tamaño original, que era entre b y a, que es esta distancia, ¿cierto? No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, profe. Listo. Volvamos entonces por acá por Excel y mira entonces cómo queda la fórmula. Listo. Entonces, acá, miren que cuando yo aplico esta regla, entonces ya tengo todo esto, ya tengo todos estos términos, tengo todos los impares multiplicados por 4, todos los pares multiplicados por 2 y el último normalito. ¿Qué me falta hacer? Sumarlos y multiplicarlos por h tercios. ¿Sí ven? Esto tengo que, todos son sumas. Entonces tengo que sumar todos estos términos y luego multiplicarlos por h tercios. Y eso en Excel pues es relativamente sencillo, ¿cierto? Aquí lo puedo hacer diciendo que es h dividido 3 por la suma de todas estas i. Y ya con eso tendría mi integral. Ahí está. La voy a aproximar con dos cifras. Bueno, pongámosle 4 para que no dé la falsa impresión de que yo es exactamente igual a la integral analítica. Miren que la integral analítica, esta es por la regla de Simpson, 1/3, y la integral analítica era 1.99. Miren que esta aproximación es realmente muy buena, muy buena, teniendo en cuenta que estamos utilizando solamente 4 segmentos. Profe, qué ¿Cierto? pena. ¿Me puedes mostrar, por favor, nuevamente la fórmula del condicional? Sí, claro, aquí está, claro, Gracias. con gusto.
Listo, Carlos. Ahora sí te dio. Profe, a mí esa H Sí, porque profe, me da todo muchas raro. gracias. La H te da todo raro. Me Puede da ser que como... los números que tengas acá arriba no sean los mismos. Son exactamente los mismos. Punto 1, 3.0416. Sí, pero sí, son los mismos y me da que es que 3.01. Sí, qué raro. Ven si quieres lo miramos. Nos compartes tu pantalla un momento y lo miramos. Ujú. Listo. Bueno, mientras Juan comparte la pantalla, recuerden que la idea con los talleres es implementar los métodos en Visual, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán que les estoy haciendo trampa, que en clase los hacemos en Excel y ustedes lo tienen que hacer en Visual, ¿cierto? Bueno, muéstrame porfa la fórmula que está para H. A ver, yo veo. Ah, te faltan los paréntesis, Juan. Es C3 menos C2 entre paréntesis. Ahí abrirías primero paréntesis, eso. B menos A, eso. Cierras paréntesis y ahí sí ya luego dividido 4. Ajá. Gracias, profesor. Muy bien, vamos a venir por acá. Y eso me da una oportunidad ahí porque lo que te está ocurriendo a ti puede ser que le ocurra a más personas y sobre todo pensando en que ustedes lo van a hacer, van a utilizar Excel todo el tiempo y bueno, y Visual también. Recuerden que las operaciones en Excel y en Visual tienen un orden de ejecución, ¿cierto? Entonces, si yo le quito los paréntesis a esto, así como estaba, el orden de la operación es dividir primero C2 entre C4 porque la división es primero que la resta y luego esta división se la restaría a C3, ¿cierto? Por eso fue necesario poner los paréntesis porque pues, yo quería primero que hiciera la resta y luego ahí sí la división. Es tal cual en la matemática. Si yo tengo una operación, por ejemplo, como esta, digo 2 menos 3 sobre 4 o pues para que no quede tan evidente, 2 menos 3 dividido 4. Yo sé que el orden de las operaciones en matemática es primero hacer esta división y luego pues lo que me dé de la división, ahí sí restárselo a 2. Que si yo quiero alterar el orden de esa operación, pues necesariamente tendré que poner un paréntesis acá. Si quiero que primero me haga la resta. Porque ahí sí ya el orden de la operación es primero el paréntesis y luego exponentes, luego multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas. Excel y Visual lo hacen tal cual. Pues para yo poder modificar el orden de las operaciones, requiero el uso de los paréntesis, que eso viene pues heredado de, no es cosa de Excel, es una aplicación directa de lo que es el orden de las operaciones en matemáticas tal cual, ¿cierto? Muy bien, entonces volviendo acá, tenemos que la aproximación es realmente muy buena, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si aumentamos el número de segmentos? Vamos a aumentar rápidamente el número de segmentos para que miremos qué es lo que está ocurriendo. Entonces en una hoja 2, voy a copiar todo esto, control C, lo voy a traer para acá, control V, aquí está mi problema, simplemente es una copia para no modificar este que es el original de 4 segmentos y aquí voy a aumentar mi número de segmentos a 10. Después esto lo va a tener que arrastrar hasta 10, ¿cierto? Miren que esto no tiene mayor problema por acá. Hasta 10, este también lo puedo arrastrar sin ningún problema hasta 10. Este también lo puedo arrastrar sin ningún problema también. Profe, ¿me puedes mostrar un momentico la de f de x y? Esta, sí, es seno
de XY. Sí, sí, gracias. Ujú. Y miren acá qué fácil es. Yo sé que el primero y el último son tal cual. Entonces, este es el último. El primero ya estaba. El primero es la función evaluada en el punto. El último es la función evaluada. Y yo sé que todo ese intervalo va a ser la aplicación de esta misma fórmula. Entonces, yo arrastro esta fórmula para todo el intervalo. Y ahí ya tengo construido mis 10 segmentos sin ningún problema. Miren, esta primera es el punto tal cual. Esta última también es el punto tal cual y todas las intermedias es esta función. Entonces el que va a ir haciendo, si es par o impar, pues lo multiplica por 2 o por 4, ¿cierto? Respectivamente, ahí van a quedar nuestros resultados. Ya acá, pues va a ser tan sencillo como arrastrar esto para que agarre toda la selección de valores que tengo. Y ya, así de sencillo pasé de 4 a 10 segmentos. Miren que ya la aproximación es mucho mejor. Aquí estaba en 1.9935 y aquí en 1.9901. Esta es mucho mejor que la anterior porque aumentamos el número de segmentos. Para que vean que no nos demoramos 2 minutos aumentando el número de segmentos. Y ese número de segmentos podría ser no 10, sino 20, 30, 40, 50, los que uno quiera. Y se puede hacer muy fácilmente. Los que estén en Excel en este momento, entonces los invito a que lo hagan ustedes también, a que aumenten el número de segmentos y arrastren las fórmulas que tengan que arrastrar y comprueben a ver si les da lo mismo. Si no, me cuentan a ver de pronto dónde está el inconveniente. Profe, ¿usted nos podría compartir ese documento también, por favor? Sí, claro. Muy bien, entonces ese resumen está por acá. Entonces aquí el cálculo de H manual, miren que da 0.735, que es esto mismo que nos da por acá. Y ya por acá está la tablita. Ahí queda el resumen en las diapositivas, igual como tienen las diapositivas, y yo las diapositivas también se las monto cuando las terminemos de ver. Entonces van a tener pues el resumen aquí, y igual van a tener el archivo de Excel. De aquí se obtiene 1.99. Muy bien, y ya para el caso de los 10 segmentos, el H da 0.294, 0.294, ahí está. Y esta tablita, pues será básicamente esta misma tabla que está acá, pero ya sabemos desde Excel cómo se construye. Y pues ahí en este caso nos da casi que lo mismo, aquí es 1.99, aquí 1.9901. Miren que esta aproximación es realmente ya muy buena, con 10 segmentos. Ya con esto terminamos el tema de lo que es diferenciación e integración numérica. Hay muchas más reglas para hacer integrales, ¿cierto? Pero todas se basan en la misma filosofía, en reemplazar un polinomio de orden superior en vez de la función, hacer la integral, y eso me genera un esquema de integración. ¿Qué pasa? Que pues yo creo que con estas que vimos, al menos ya sabemos que la regla de Simpson es mejor que la del trapecio. Entonces, pues en general, que vayamos a hacer integrales, mejor utilizar la regla de Simpson que la del trapecio. Y con esto, pues yo creo que es una muy buena herramienta para calcular integrales de forma numérica. Y miren que no es difícil de implementar. Para nada es difícil de implementar. Entonces, eso se puede hacer sin ningún problema. Eso hablando
desde Excel. Ahora la pregunta fundamental es cómo hacemos esto mismo en Visual. Porque la idea con los talleres, el próximo taller, bueno, el primer taller que van a hacer, es que esto que vimos lo vamos a implementar en una serie de ejercicios, pero van a ser resueltos no así como lo hicimos acá en Excel, sino que ustedes lo van a hacer es desde Visual. Yo sé que con el conocimiento que ustedes tienen de algoritmos, son perfectamente capaces de hacerlo. De ir a Visual y construir un algoritmo que me haga esto mismo. Recomendación, utilicen vectores. Utilicen vectores para hacer los cálculos. No se llenen de variables. Vamos a ir, no lo voy a implementar completamente, pero voy a darles algunos pues como tips para a la hora de construir el vector. Por ejemplo, si ustedes definen un procedimiento que se llame Simpson 1/3, voy a ponerlo así. Entonces ustedes tienen que definir una serie de variables, por ejemplo, definir A as double, ¿cierto? Tienen que definir también B as double, tienen que definir H también as double. Tienen que definir N as, puede ser integer, que N es un entero. Y además deben definir unos vectores, por ejemplo, X debe ser un vector. Miren que lo pongo entre paréntesis, para que esto, X me lo defina como un espacio en la memoria, pero que es un vector. Lo mismo que aunque f de x sí podríamos evaluarlo, no, pongámoslo también f de x sí como un vector también. Ya eso depende de cómo lo piense uno. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen que A es igual a 0.1, que B es igual a 3.014, reproduciendo este ejercicio, ¿cierto? 3.041, perdón, los que al revés. Y van a decir que N es, por ejemplo, 4 segmentos. Entonces miren que aquí estos dos vectores estaban definidos como vectores, pero no teníamos el número de elementos. Entonces ustedes pueden decir por acá, redim x n. Y pueden decir redim x f de x, voy a ponerlo así, también f de x n. Entonces miren que ya con esto yo estoy definiendo acá dos vectores que no sé qué longitud tienen, pero una vez sé cuánto vale n, pues lo redefino con redim y le pongo que la longitud de este vector es de n elementos. Yo aquí puedo cambiar n por, no por 4, sino por 10 o por 20 o por 30, y ya esto me queda automáticamente redefinido estos dos vectores. ¿Por qué es mejor trabajar con vectores y no con variables escalares? Porque yo tengo que, si yo tengo, por ejemplo, n igual a 4, tendría que construir 5 variables. Tendría que construir x0, x1, x2, x3 y x4. Cada una definida de esta manera. Aquí, x0 as double, x1 as double, x3 as double, etcétera, etcétera. Si son 50, imagínense en el número de variables que habría que definir. En cambio, si utilizo el vector, pues defino una sola, que es x. Aquí digo cuántas n necesito y aquí pues la utilizo. Miren que aquí no estoy utilizando la opción de Option Base 1. ¿Por qué no utilizo esta opción? Porque aquí no es conveniente. Recuerden que esta opción de Option Base 1 es para que los vectores arranquen en 1 y no en 0. ¿Por qué no es conveniente utilizar esto acá? Porque miren que el método numérico arranca desde x0. Arranca desde 0. Entonces la primera posición del vector yo quiero que sea 0. Entonces por eso no le pongo Option Base 1. Porque por defecto los vectores en Visual arrancan desde la posición 0. Es decir, yo puedo llamar el elemento 0 del vector
no arrancan en 1 por defecto. Yo puedo obligar a Visual que arranquen desde 1 poniendo aquí option base 1. ¿Y eso de qué va a depender? Del método numérico que yo quiera implementar. Habrá métodos numéricos donde sea conveniente que los vectores y matrices arranquen en 1 y en este caso no es conveniente. Yo quiero que arranquen en 0. Porque miren que el primer elemento es el elemento 0. Entonces, eso me da una conveniencia de que si yo defino un vector con 4 elementos, supuestamente, en realidad este va a tener 5 elementos. Y ahí es un repaso pues, de lo que vimos en algoritmos. Este vector va a tener 5 elementos, el elemento x0, x1, x2, x3 y x4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, a pesar de que n vale 4, ¿cierto? Pero como arranca en 0, tiene 5 elementos. Y ahí yo ya puedo empezar a construir mi método numérico. Yo puedo, por ejemplo, conocer mis valores de x muy fácilmente. Yo aquí tendría que calcular h, igualito, como lo calculé en Excel, b menos a sobre n, y una vez conozca h, yo puedo implementar, por ejemplo, un ciclo for para que me vaya llenando x y f de x, cada vez aumentando en el paso, evaluando la función, y tendría pues mis valores de x y mis valores de las funciones evaluadas, como reconstruyendo esos dos vectores, pero en Visio. Y para hacer esta parte, pues tengo que meterlo también dentro de un ciclo for anidado con un condicional sí, que me pregunte que si es par, lo multiplica por 2, y que si es impar, lo multiplique por 4, ¿cierto? Pero eso ustedes ya también lo saben hacer. Y una vez que tenga todos estos valores, pues con otro ciclo for lo que haría es la sumatoria. Esta suma la pueden hacer con un ciclo for que me sume elemento a elemento de este vector y luego lo multiplico por h tercios. Entonces, esas son ideas generales para que ustedes lo puedan implementar. Esa implementación sí se las voy a dejar a ustedes como un ejercicio práctico que van a hacer en el taller, pero yo estoy seguro que no va a representar una dificultad muy grande porque yo a ustedes los vi muy sólidos en el curso de algoritmos, todos se apropiaron muy bien de ese conocimiento. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo está bien. Bien, listo. Entonces voy a guardar este archivo para que no se me olvide. Para poder montárselos ahorita al Classroom. Voy a guardarlo acá. En el escritorio. Y este sería ejemplos de métodos numéricos. Hoy es 21/04. Listo, muy bien. Vamos a cerrar esto. Entonces estamos muy bien. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Que estén muy bien. Feliz Profe, te día. vas a quedar en la asesoría ahorita que sigue. Sí, nos quedamos derecho entonces. Ah, sí, ok. Pero nos conectamos en el otro enlace. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, gracias. Listo, Mari. Gracias, profe, hasta luego. Listo, chao. Gracias, profe. Con gusto.